Esto es Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Hoy quiero hablar de la persona más influyente en mi vida, de una mujer cuya vida se tejió con hilos de pasión, sacrificios y terminó a los 53 años de edad con el frío y despiadado abrazo del Hospital CIMEC, mi madre. Y sí, muchas personas hablan de mi padre, pero pocos saben de mi madre, Púbila García Llopis, una hermosa guajira de Mafo con ojos vivarachos y piernas gordas. Campesina y con raíces canarias, floreció dentro de una familia que no dejó propiedades ni latifundios, solo principios inquebrantables y tolerancia talibana. De mi madre escuché muchas cosas, pero de todas sus historias, la que más disfruté siempre fue el cómo conoció a mi padre. Resulta que, como dije, mi madre nació y creció en un pequeño pueblo oriental llamado Mafo. Y por supuesto, durante la lucha revolucionaria allá en la Sierra Maestra, en su pequeño pueblito, desde donde aún se ven las laderas de la montaña, se escuchaban impresionantes historias sobre un líder guerrillero llamado Juan Almeida Bosque. Un mulato alto, fuerte, que usaba un abrigo de cuero negro y rondaba por toda esa zona, haciendo revolución con una ametralladora calibre 30. Por supuesto que aquellas historias y mitos sobre la guerra la hicieron admirar a aquel mitológico Almeida, hasta que un día se corrió por Mafo que el conocido guerrillero bajaría de la sierra hasta su pueblo en busca de provisiones. Y esto la emocionó, y con el propósito de ver a este misterioso ídolo, se quedó a la espera, despierta y llena de ilusiones, y se puso su mejor vestido para ver a aquel Almeida que en su manera de pensar era solo comparable con Antonio Maceo y Grajales. Y cuando lo vio, ¡qué chasco!, decía mi madre. Aquel mulato grande y fuerte no era más que un negrito chiquitico, flaquito y con hambre vieja. El famoso abrigo de cuero negro le quedaba grande, lo hacía lucir como un simple espantapájaros. Y de la ametralladora calibre 30, mejor ni hablemos. Se reía ella y continuaba su historia diciendo: pero me enamoré de él, de sus ideales, de sus sueños, y decidí correr su suerte. Y terminaba su historia siempre sonriendo. Sí, mi madre siempre sonreía a carcajadas que aún escucho en el silencio de la noche. Y tras su hombre se fue y subió a la Sierra Maestra y se unió a la lucha guerrillera. Y cuando la revolución triunfó, contrajo nupcias con mi padre en la Catedral de Santiago de Cuba, tras una bula papal que autorizó que el sacerdote conocido como el Padre Sardiñas pudiera oficiar aquella boda de revistas y reflectores vestido con sotana verde olivo y grados de comandante. Nada, yo imagino que en aquella época de barbas, excentricismos, aplausos, Beatles y hippies, a mi madre se le haya hecho bastante difícil ser la esposa leal, escondida detrás de uno de los más seguidos rock stars de los años 60 en Cuba. Y tuvieron 4 hijos, y como tocaba los estándares sociomorales de aquella época, mis padres se divorciaron. Y terca como una mula y dulce como la miel, mi madre se aferró a su hombre. Y sufrió mucho, por amor y por la pérdida de estatus, porque después de su divorcio, a nosotros nos relegaron a la condición de ciudadanos de segunda clase, y aunque muchas personas creían que disfrutábamos de inmensos privilegios, la realidad es que nuestra vida no era tan así, justo como la imaginábamos. Y sí, mi madre se esmeraba en poner parches sobre una burbuja destrozada, pero eso no funcionaba, y los constantes golpes que se daba contra la muralla del poder la derribaban. No pocas veces la vi llorando, fumando un cigarro tras otro, dándose balance en el portal de la casa y acompañada únicamente de nuestro perro pastor alemán. Así que, como podrás comprender,
Mi madre, que crió a sus 4 hijos prácticamente sola, adquirió, como dije minutos antes, la tolerancia de un talibán. Y era normal que así fuera, porque nosotros, sus 4 hijos, nunca fuimos eso que muchos dicen haber sido. No fuimos niños estudiosos, la ecuanimidad nunca marcó nuestra guía, y el juego, el retozo y el alboroto eran nuestra propia locomotora. Así que para ella fue duro, aunque al final fue feliz, pues logró lo que siempre pedía, que sus hijos llegaran a ser universitarios. Y sí, a diferencia de antes, ahora las madres quieren ser youtubers, influencers, pero en aquella época no. Mi madre soñó tener un hijo médico, otro ingeniero, un abogado y un economista. Y solo le falló el ingeniero, que terminó estudiando leyes y de su sueño quedaron 2 leguleyos más su médico y su economista. La verdad, creo que se realizó como madre. Y yo la admiré, y mucho que la admiro aún. Nadie sabe el tremendo empeño que puso para lograrlo y los muchos buches amargos de los que prefiero no hablar. Pero eso sí, sin temor a equivocarme, les puedo decir que muy poquito a poco, todas esas experiencias la fueron separando de una doctrina comunista que con mucha frecuencia tropezaba con su fe revolucionaria. Y quizás por eso comenzó a contar historias sobre la historia y a opinar de la opinión, hasta que un día rompieron una ventana de la cocina de su casa y alguien, que nunca supimos quién fue, entró para robarle 3 cajas de cigarros y la cuota del café. Vaya robo tan imbécil. Otro día, de igual manera, le robaron un par de vasos viejos, una sartén y otras cosas sin valor. Y aquella cadena de extraños robos sin sentido continuó por más de un mes. Y mi madre se desestabilizó y se sintió vulnerable, atemorizada, y de ser una mujer fuerte, con tolerancia talibana, finalmente se quebró y le subió tanto la presión que falleció. Y nunca se supo quién ni por qué sucedieron esos hechos que curiosamente terminaron el mismo día en que falleció mi madre. Y las autoridades cubanas decidieron cerrar el caso y sobre el expediente pusieron 3 siglas: NHI. No hay involucrados. Y no investigaron más y nada más sucedió. Horrorosamente nada. Y lo peor es que hay cientos de maneras para despedirse de alguien. Un beso, hasta aquí, adiós, hasta luego, hasta siempre y muchísimas más. Pero yo no pude expresarle ninguna de ellas a mi madre. Y años después, Raúl Castro me expulsó del funeral de mi padre. Y no sé, a veces pienso que es un karma que tengo con las despedidas, pero eso es otra historia. Y te la cuento otro día. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.